que queremos expresar desde la Unión General de Trabajadores. Decía Abel que espera que sigamos aportando, que espera que las conclusiones a las que lleguemos después de esta jornada sean conclusiones que sirvan para trasladar, para exportar, es decir, en definitiva, para hacer ese proselitismo necesario allí donde realmente las dificultades que tienen otros compañeros en otros países son mucho mayores que las que tenemos, no solamente podamos tener en nuestro país, sino en el conjunto de Europa y en otros países, ¿no? Por lo tanto, para empezar, ir directamente a lo que es el proyecto. Yo creo que el proyecto, después de la explicación que se ha trasladado a todos, es un proyecto que tiene una clave importantísima, y es cómo el trabajo que se ha desarrollado va identificando en cada uno de los territorios aquellas oportunidades, aquellas situaciones que van a hacer posible poder combatir el cambio climático, y cómo adecuadamente en cada uno de los escenarios que nos han ido dibujando a través del proyecto se ven esas capacidades y esas oportunidades que es posible a ese cambio climático que inevitablemente es imposible parar y al que tenemos que enfrentarnos. Cambio climático que al mismo tiempo tenemos que acompasarlo con esa transición necesaria para que no afecte a un número muy importante de trabajadores que, debido a esa necesidad de combatir ese cambio que cada día vemos que está exponiendo al conjunto de la sociedad, al conjunto de los trabajadores y trabajadoras en todos los países, cambios que pueden producir una situación de dicotomía en cuanto a que podemos enfrentarnos a ese cambio climático de una forma contundente, y esperemos que se vaya en la línea en la que se está yendo en estos momentos, pero por otra parte podemos entrar en una situación en cuanto a que esos cambios puedan producir que miles de trabajadores o millones de trabajadores en nuestro país o en el conjunto de Europa se queden descolgados de lo que es todo ese proceso de adaptación, todo ese proceso de transición que se tiene que producir. Conocer los sectores, conocer las regiones más vulnerables de nuestro país, qué es lo que traslada el proyecto, así como los nichos de empleo y las oportunidades relacionadas con la adaptación de los sectores productivos al cambio climático, nos van a permiten establecer medidas más efectivas, más contundentes en favor de la cohesión social y territorial en nuestro país. El objetivo principal del proyecto, como hemos podido ver, es favorecer una transición justa en los sectores productivos, más implicados en la adaptación al cambio climático. También lo hemos visto cómo se ha ido visualizando a través de la explicación que nos han venido a dar los compañeros. Evitando las consecuencias negativas en el empleo y analizando sobre todo las oportunidades de los yacimientos laborales derivados de la transición ecológica. Por supuesto, que esos yacimientos, esos nuevos yacimientos, es la ventana de oportunidades que nos abre ese enfrentamiento al cambio climático y esa necesidad de hacer una transición que permita hacerla de una forma justa. Es decir, no sé si no dejando trabajadores en el camino, pero sí no dejando absolutamente a nadie en el camino. A todos, de alguna forma, avanzar en la dirección de protección de la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras. Echamos una mirada muy rápida hacia atrás en el siglo XX. Hemos crecido de espalda a la naturaleza, en un planeta finito, pero de recursos no infinitos, de recursos finitos. Por lo tanto, en la línea de corregir eso es donde introducimos el elemento fundamental del cambio climático, el cambio a la pérdida de biodiversidad. Es crucial para el interés económico, social y medioambiental de todos los países del mundo,
nos encontramos ante el mayor reto de la humanidad, al que tenemos que hacer frente de forma global y coordinada. La emergencia climática pone en peligro la igualdad, ya se ha dicho por parte de los intervinientes, los derechos humanos y sobre todo la prosperidad del conjunto de la sociedad. Una vez hecha esta introducción, en la que no voy a abundar porque se ha introducido elementos suficientes como para que el proyecto quede claro cuál es su contenido, cuál es su objetivo y qué es lo que pretende en definitiva el proyecto evidenciar, y es la ventana de oportunidades que tenemos ante esas realidades en las que de hacerlo conjuntamente, seguramente desde esa gobernanza, decía Laura Martín Morillo que estará encantada de ver y de tener en sus manos el documento, el proyecto del que hemos estado hablando, y nosotros estaremos encantados de que lo tenga, de que lo valore y que lo haga cogobernable. Es decir, que abra la participación a los sindicatos, que abra la participación a la sociedad, como ya se está haciendo, pero fundamentalmente que abra la participación a los sindicatos para que realmente podamos trasladar cuál es nuestra opinión, cuál es la opinión de aquellos a los que representamos mayoritariamente, que son a los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. En definitiva, junto con los ciudadanos y ciudadanas de este país, serán los más afectados de no hacerlo de una forma coherente. Todas esas políticas que de alguna forma se han hecho referencia, se reconocen como, se nos viene a reconocer como un país que está a la vanguardia en cuanto a esa situación de ese objetivo de transición energética, pero al mismo tiempo hay que compartir, hay que trasladar a los agentes sociales la cogobernanza de todo lo que tiene que ver con el cambio climático y la transición energética. Voy directamente a lo que es el diálogo social. La transición energética será un camino de solución de los problemas que tenemos los trabajadores y trabajadoras hoy y cara al futuro, siempre que se haga de una forma participativa, siempre que se haga de una forma desde el diálogo social. Está bien que se abra a la sociedad, está bien que la sociedad civil participe en todo el conjunto de políticas que pueda tener el gobierno, pero aquí lo fundamental, la reivindicación desde los sindicatos es que se ponga en marcha el diálogo social con respecto a la transición energética. Tenemos herramientas, hemos trabajado de herramientas, tenemos propuestas y por lo tanto lo que se tiene que abrir es ese elemento fundamental que es el diálogo social, a partir del cual iremos elaborando alternativas, propuestas conjuntamente con el gobierno de nuestro país. Se dice que en una situación están las grandes empresas de adelanto en cuanto a elementos de combate contra el cambio climático y a esas situaciones de transición en la gran empresa, pero estamos en un país que el 95% de las empresas no son grandes, son pequeñas, son microempresas y por lo tanto ahí tenemos un elemento importantísimo, que ese elemento importantísimo lo ha de situar el diálogo social. De tal forma, y pongo a modo de ejemplo, el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva viene a fijar objetivos, viene a introducir elementos que permiten que la negociación colectiva luego en el escenario de las empresas sea una negociación tranquila, relajada y que tiene orientaciones en lo salarial y en lo social. Por lo tanto, en el elemento en el que estamos en estos momentos, el diálogo social tiene que marcar las reglas de juego para que después, cuando se produzca esa situación en las empresas y sindicatos y trabajadores y trabajadoras, podamos marcar aquellas reglas que permitan que las empresas participen, los trabajadores participemos y tengamos control de esa realidad de cambios que se están produciendo, y eso es importantísimo.
Si no es de esa forma, podremos hablar de una transición verde, podemos hablar de elementos que en lo teórico pueden estar bien, pero en lo práctico seguramente fallarán. Sencillamente se trata de una cogobernanza desde el planteamiento del diálogo social, desde aquello que nos permita a los sindicatos, a los que representamos los trabajadores y trabajadoras, en definitiva, al gobierno, a los empresarios, que podamos marcar pautas, reglas de juego que luego sean posibles llevar al escenario de la negociación para poder combatir esa realidad. Si no lo hacemos en esa perspectiva, en un país con un 95% de pequeña empresa, microempresa, será difícil, complejo, poder enfrentarnos a esa realidad a la que tenemos que enfrentarnos. No hay alternativa, que es la del cambio climático, pero a aquella que realmente nos afecta directamente a los trabajadores y trabajadoras que son en las empresas, en los puestos de trabajo, en cómo se produce esa transición de un sector que ha de desaparecer, porque se tiene que adaptar debido a esa condición que va a imponer y tendremos que imponer el cambio climático. Por lo tanto, esas realidades solamente serán posibles combatirlas desde la perspectiva del diálogo social y de la negociación colectiva. En la gran empresa, en la poca o mucha experiencia que he tenido a lo largo de mi vida, cuando la negociación colectiva funciona en la gran empresa, sencillamente es porque hay correlación de fuerzas. No porque sea una gran empresa, es porque hay correlación de fuerzas. Es decir, hay un número determinado de trabajadores que mayoritariamente en este país tienen el respaldo de los sindicatos porque están integrados dentro de los sindicatos, y eso nos permite elaborar estrategias y nos permite llegar a acuerdos importantes ya en el escenario del cambio que estamos teniendo, y también en esas posibilidades que hay de cómo hacemos el puente, o sea, cómo se hace esa situación de pasar de un escenario donde tenemos que hablar de una determinada energía a otras, porque el cambio climático nos va a llevar a esa situación. Pero eso no ocurre donde no tenemos esa correlación de fuerzas. Y vuelvo a repetir, en la gran mayoría de empresas pequeñas y micro de este país. Por lo tanto, hacer un llamamiento al gobierno, hacer un llamamiento a la parte del gobierno que tiene la responsabilidad del tratamiento de la transición energética, del cambio climático, a que debe de llevar la participación a la participación real de los sindicatos, de los trabajadores y trabajadoras, porque de esa forma, con toda seguridad, podremos trasladar hacia abajo la participación del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y seguramente esa transición la haremos de forma donde no digo que no vamos a sufrir, porque seguramente habrá sufrimiento en todo ese proceso, pero con toda seguridad tendremos propuestas y alternativas para que la mayoría de trabajadores y trabajadoras entiendan por qué inevitablemente hay que cambiar de unos escenarios de energía a otros, y ese cambio lleva a la desaparición o casi la desaparición de sectores industriales en nuestro país de una forma más o menos fuerte o menos fuerte. Por lo tanto, termino y creo que me ha ajustado los 10 minutos. Los sindicatos formamos parte de la solución de millones de puestos de trabajo. Los sindicatos representamos a la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras en nuestro país, en el conjunto de Europa, y por lo tanto los gobiernos deben de tener en cuenta la participación de los sindicatos. Los fondos europeos dicen con mucha claridad que el 37% de esos fondos europeos tienen que ver con el cambio climático. Un 20% tiene que ver con las nuevas tecnologías, la digitalización. Y por lo tanto, en esos escenarios tienen y tenemos que estar los sindicatos, las empresas, a codo
con los gobiernos para buscar soluciones conjuntas. Nada más y muchas gracias.